Amén, mis hermanos. Escrituras en Cantar de los Cantares, capítulo 3, verso 1. Para los hermanos que están hoy día por primera vez y los que no pudieron estar la vez pasada, hemos estado haciendo un pequeño estudio, una aproximación, diría algunos hermanos, ¿verdad?, a la segunda carta del apóstol Juan en el Apocalipsis. Ya recordemos que son 7 cartas compiladas en el Apocalipsis y la segunda carta es Esmirna. Ya habíamos estado viendo algunos contextos de Esmirna y hoy día vamos a comenzar a hacer el estudio de este contexto de Esmirna, pero a la luz de Cantar de los Cantares. Amén. Vamos a comenzar. Recién hoy día, la primera reunión fue una introducción y vimos aspectos históricos de cómo vivía la iglesia en Esmirna y cómo era la ciudad de ese tiempo. La segunda reunión vimos cómo la iglesia se defendió y estuvo a los pies del Señor constantemente para no ser destruida, ¿verdad?, por la sociedad de ese tiempo. Y hoy día, hermanos, ya teniendo los contextos históricos, hoy día vamos a comenzar a ver los aspectos proféticos. No sé si alcancemos a leer una palabra de la carta de Esmirna porque necesitamos ver un aspecto previo que está en Apocalipsis capítulo 1, pero también en Cantar de los Cantares. Leemos juntos, hermanos, pongamos nuestra fuerza, nuestra atención a lo que dice la palabra. Capítulo 3, verso 1 hasta el 5. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardias que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco. Hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Verso 6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Ahora vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, verso 4. Y vamos a comenzar desde allí, considerando lo que habíamos compartido la semana pasada y la anterior acerca de esta iglesia Esmirna. Amén. Habíamos visto que Apocalipsis principalmente es una profecía. Amén. Y cada carta en la cual el Señor se va a presentar después, cuando Juan se presenta aquí en el verso 4 y dice Juan a las 7 iglesias, esta carta de Apocalipsis es un compendio, un compilado de estas 4 cartas que eran particulares a cada iglesia en Asia, se compiló y se volvió una sola carta. Entonces la carta tiene 2 saludos. Uno es el general para todas las iglesias, que es el saludo de Juan, y otro que es el saludo específico para cada iglesia, que está desde Apocalipsis capítulo 2 hasta el capítulo 3, ¿verdad? Y el Señor se presenta en Juan capítulo 1, verso 4 hasta el 7, y también se presenta en el capítulo 2, en el capítulo 3, a cada una de sus iglesias. Amén. Entonces, para entender por qué el Señor se presenta y para qué el Señor se presenta a cada iglesia, necesitamos ver este saludo general. El saludo general podríamos decir que es una revelación del Señor y un apoyo para todo aquel que le busca. Y cada saludo de cada iglesia es una provisión del Señor para esos aspectos en los cuales está viviendo cada iglesia. Tal vez alguno de mis hermanos hoy día está sufriendo algún tipo de abandono. Otro tal vez está sufriendo algún tipo de persecución en su trabajo, en su colegio. Tal vez otros estén tranquilos en su casa mirando al Señor. Entonces, no todas las realidades que hoy día nos congregamos son iguales para todos, ¿verdad? Cada uno tiene una necesidad. Y el Señor conoce esa necesidad. Entonces, desde lo general, que es el saludo a las iglesias, el Señor va a ir entrando a lo individual y a la necesidad de cada uno, incluso de los creyentes, de cada iglesia, de cada
región incluso de la historia. A veces nosotros leemos y vemos que hay cosas del Señor allí que nos hablan y cuando estamos en la desesperación no las ocupamos, no sabemos muchas veces que el Señor ha dado una respuesta a nuestra necesidad. Entonces, para eso vamos a ir de lo más general, que es el saludo general, ¿verdad? A la carta del Apocalipsis, desde el capítulo 1, verso 4, y vamos a entrar hasta, si el Señor lo permite, hasta el saludo de Esmirna, y vamos a considerar algunas cosas, si nos da el tiempo y el Señor nos provee de su gracia. Capítulo 1, verso 4 de Juan, dice, Juan, Apocalipsis capítulo 1, verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, un punto y coma ahí, luego dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Juan, del apóstol Pedro, ellos siempre revelan 2 aspectos de la Trinidad, ¿verdad? Dicen, la gracia y paz a vosotros del Señor Jesucristo y del Padre, o del Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, como Apocalipsis es la revelación consumada de Jesucristo, Juan agrega un especial interés, por así decirlo, o una especial potencia en el Espíritu Santo. Acá no dice que está el Espíritu Santo, pero sí dice que está el Espíritu o los 7 Espíritus de Jehová, que es el Espíritu Santo en sí mismo, pero nos está mostrando y revelando un poquito más de Él. Recordemos que el Apocalipsis es el libro del cierre, el libro de donde se conjuga toda la Biblia, todo lo que escribieron desde Génesis hasta Malaquías y los Evangelios y las cartas de los apóstoles conjugan, completan la revelación en Apocalipsis. Sin Apocalipsis no tendríamos el propósito de lo cual se escribió desde el inicio. Y vamos a ver estas pequeñas semillas en Apocalipsis, por ejemplo, que en la antigüedad había una serpiente en el huerto y ahora esa serpiente se alimentó de polvo durante épocas, durante milenios y se transforma en un dragón. Vemos una mujer que está junto con su esposo siendo resguardada por el Señor y ahora vemos una mujer en sus preñeces siendo perseguida nuevamente por la serpiente, que ya no es serpiente sino que es dragón, ¿verdad? Y esta mujer es una tipología de la iglesia. Eva en el principio, en la caída, y ahora Eva redimida y de alguna manera la iglesia misma dando a luz lo que fue injertado en ella, que es el mismo Señor. Recordemos que el Señor vino a hacer morada en nuestro interior y se espera ahora de nosotros que demos a luz las maravillas del Señor que hemos recibido. Eso significa que está en sus preñeces. Pero para que eso acontezca, hay toda una guerra espiritual alrededor, donde hay ángeles, hay querubines, hay arcángeles, hay un mundo que está persiguiendo, que está haciendo sufrir a la iglesia, y la iglesia va de aquí para allá, ¿verdad? Y lo vemos en el desierto, vemos como el mundo le escupe, vemos como el dragón le lanza, ¿verdad?, maldiciones, la persigue, y así vamos viendo cómo el libro de Apocalipsis va a cerrar la revelación centrada en el Señor Jesús. Entonces, veíamos a esta mujer también en Cantar de los Cantares, que comienza una relación. Hace mucho tiempo atrás, casi un año, estuvimos viendo la carta de Éfeso a la luz de Cantar de los Cantares y veíamos que había una mujer que estaba enferma, ¿verdad? Que estaba de alguna manera siendo tratada por el Señor, tenía ciertas fortalezas en ella, en los primeros capítulos de Cantar de los Cantares, pero tenía una necesidad del amado. En el capítulo 2 de Cantar de los Cantares vemos cómo el Señor llega al corazón de esta mujer y comienza a conquistarla. Pero en el capítulo 3 vemos un problema. ¿Cuál es el problema? El capítulo 3 de Cantares comienza y dice: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Y allí, intrínsecamente en la palabra nos muestra que, al parecer, la amada, entre ese proceso de recuperación, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2 de Cantares, pierde la comunión con su amado y tiene que buscarlo. Y muchas veces nosotros, hermanos, a lo largo de nuestro caminar de vida, siendo recuperados por el Señor, habiéndonos sacado de Egipto, del mundo, de los pecados y de toda cosa que está a nuestro alrededor, ya estando en la iglesia, ya estando en medio de los santos, perdemos la comunión con el Señor. Entonces, el Señor en Apocalipsis es ese mismo hombre que está también, ese mismo amado que está en Cantares,
que de alguna manera las iglesias van a salir a su encuentro, como dice Mateo 24, que las vírgenes salen al encuentro del Señor y el Señor viene como viajando de lejos. Esa es la expresión que uno encuentra en Mateo 24. Y nosotros, hermanos, ciertamente estamos siendo preparados para la venida del Señor, que es esta parte final, ¿verdad?, de la historia de la iglesia sobre la tierra, cuando el Señor venga por nosotros. Y en esta preparación uno a veces pierde la comunión con el Señor y acontecen ciertas situaciones. Entonces Apocalipsis nos va a mostrar que el Señor tiene un interés en no soltar nuestra mano. El problema es que nosotros soltamos la mano de Él. Y Él lo permite. Y lo permite no porque no nos ame, lo permite porque nosotros debemos reconocer que nuestro amor debe ser perfeccionado, que el amor que nosotros hemos recibido del Señor debe tener un lugar donde Él pueda ser sembrado. A veces nosotros solamente decimos, Señor, yo quiero que tú me ayudes, que tú me ames, que tú me llenes mi corazón, que tú me guardes de todo mal, y nos encomendamos al Señor. Pero siempre está en ese unilateralismo, ¿verdad? Donde que el Señor a mí me conforte, que la iglesia a mí me respalde, que los hermanos me acompañen. Pero poco se habla o muchas veces desconocemos cuánto el Señor quiere que nosotros vayamos en pos de Él. Entonces la reacción de la iglesia o de la amada de Cantares 3, verso 1 es: en la noche busqué en mi lecho al que ama mi alma y no lo hallé. Y hermanos, podríamos nosotros caer en una depresión espiritual. Los hermanos a lo largo de la vida de los profetas, de los santos del Señor, del Antiguo Testamento, hablan de estas depresiones cuando hay estos desiertos espirituales en la vida de los creyentes. En algunos casos, hombres se encerraron en cuevas, arrancaron a los montes, otros tal vez fueron y se quedaron en sus casas y trataron allí de vivir sus vidas. Otros se fueron de Israel, ¿verdad? Como el suegro de Ruth. Se fue de Israel porque había una hambruna, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? Que en esa mala decisión de apartarse del pueblo, pierde su vida. Y el Señor de allá comienza con Noemí, ¿verdad?, a despertar su espíritu, a conquistarla nuevamente, a pesar de que Noemí estaba en una severa depresión de abandono. Recordemos que las viudas en ese tiempo no tenían ningún tipo de cobijo, ni siquiera legalmente eran sostenidas por solamente la misericordia de algunas personas. Y aquí tenemos 3 viudas, Noemí, Ruth y Orfa. Y Orfa toma la decisión de volver a su pueblo, retrocede. Noemí dice: me voy a cambiar el nombre, ya no me llamaré más Noemí, me llamaré Mara, porque estoy en una amargura y todos se burlarán de mí. Ella iba a ser menospreciada si volvía al pueblo, pero ella aceptaba ese menosprecio del error de su marido. Y por otro lado está Ruth, moabita, y que es joven y no sabía qué hacer. Y ella hace un pacto con Noemí y se integra al pueblo ahora de manera como en una reflexión y dice: voy a estar contigo y voy a morir contigo, ¿verdad? Y nace esa hermosa palabra y ese hermoso pacto entre Noemí y Ruth, y le dice: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y en el momento en que ella hace ese pacto con Noemí, el Señor toma el destino de estas 2 mujeres y comienza a encaminarlas con mucha suavidad, con mucho cariño, hasta que se encuentran con Booz, que es una representación del Señor Jesús, el heredero de las tierras, ¿verdad? El que compra y redime a Ruth. Y en todo ese proceso hay mucha tristeza, mucho trato y mucho desierto. Ellas vivían en el desierto, quedaron solas y abandonadas en un desierto, hermanas. Nadie le gustaría, creo yo, quedar viuda en el desierto. A veces uno que tiene un trabajo y hay ciertos seguros de vida, ¿verdad? Entonces dice: ya, bueno, falleció mi esposo, pero me tengo el seguro de vida y me puedo arreglar algo, ¿verdad? Puedo invertirlo, poner un negocito, voy a tratar de subsistir. En ese tiempo no habían esos seguros. Y aparte no tenían ni siquiera una casa donde dormir. Perdieron todo. Y desde allí el Señor las llama. Y cada una de estas mujeres de la Biblia, hermano, nos va a representar ese trato del Señor con la iglesia. Y la mujer, justamente de Cantar de los Cantares, va a manifestar la necesidad de que el Señor sea una presencia constante en su vida. Y Esmirna, estamos conjugando todo, ¿verdad?, es una iglesia que vivió en la presencia del Señor, constante. Entonces,
Vamos a ir aquí a Juan capítulo 1, perdón, a Apocalipsis capítulo 1, verso 4, y vamos a hacer unos pequeños análisis de la palabra y por qué el Espíritu Santo se presenta de esta manera, cómo va a ayudar a la iglesia que hayan 7 espíritus. No es que hayan 7 espíritus individuales, sino que los teólogos en el griego de esta palabra, cuando dicen los 7 espíritus de Jehová, está hablando acerca de los 7 maneras de fluir del Espíritu, hablando de la totalidad de la obra del Espíritu. Y nosotros muchas veces ignoramos esta obra, hermanos, y caemos en los desiertos porque ignoramos la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Para ver esto, rápidamente les voy a leer Isaías capítulo 11, si lo quieren anotar y leer después, desde el verso 1 y el verso 2. Una profecía acerca de esto que culmina en Apocalipsis y dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Verso 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, ahí van 3, Espíritu de consejo, 4, y de poder, 5, Espíritu de conocimiento, 6, y Espíritu de temor de Jehová. Allí el Señor les da un nombre a cada una de esas maneras de fluir del Espíritu. Y yo hice un pequeño análisis de estas palabras en el hebreo para ver un poco la intencionalidad de lo que representa cada uno de estos espíritus que fluyen en la iglesia, que están fluyendo por todo el mundo. Luego vamos a leer que este espíritu que fluye de 7 maneras está mandado, ordenado por Dios a que recorra la tierra. Y dice así: el Espíritu de Jehová es el Ruach Yahvé, ¿ya? Espíritu de Jehová que habla acerca de la centralidad de la presencia de Dios. Ese aspecto de la presencia de Dios no es solamente el uso que nosotros damos a la omnipresencia del Señor. Todos sabemos que el Señor es omnipresente y está aquí, ¿verdad? Y está en tu casa, ¿verdad? Pero ese Espíritu de Jehová no está hablando de esa omnipresencia. Está hablando de la presencia especial y activa del Señor. Y esto aconteció a lo largo de la historia y lo vamos a ver en un ratito más. Luego está el Ruach Yochma, que es el espíritu de sabiduría, y esta es la capacidad que da Dios de juzgar correctamente y seguir según el diseño de Dios. Todo eso está comprendido en la raíz de la palabra Yochma o sabiduría. Luego está el Ruach Binah, que es el espíritu de inteligencia o entendimiento, la capacidad de discernir y comprender las profundidades de Dios, que es a lo que apela el Espíritu Santo por medio de Pablo en el libro de los Efesios, cuando dice: oro yo también por vosotros para que seáis capaces de comprender. Ese espíritu de entendimiento, Pablo lo está usando y está intercediendo por los Éfesos y también por los colosenses, ¿verdad? Y por todas las iglesias, lo más probable, pero allí queda constatado de que él ora para que la iglesia pueda discernir las profundidades de lo que es el Señor, porque en nuestra capacidad mental es imposible. Necesitamos la ayuda del Señor para eso. Luego está el Ruach Etzá, que es el espíritu de consejo, que hace alusión a la dirección y guía, saber qué hacer y guiar a otros. O sea, con el conocimiento ahora necesitamos ser tomados de la mano, o como dice por ahí en otros pasajes, seguir las huellas del pastor. Y esa direccionalidad, hacia dónde nos encaminamos, qué decisión tomo como padre, como familia, como esposo, como hermano, como hijo, como tío, como abuelo, está dentro del Espíritu del Señor. Luego dice el Ruach Berubá, espíritu de poder o fortaleza, y es la valentía y capacidad de ejecutar los principios de Dios. Y a veces hay hermanos que tienen el conocimiento del Señor, que han estudiado, han sido bien enseñados, tienen la doctrina, pero son cobardes para enfrentar, por ejemplo, el evangelismo. Y dicen: no, hermano, es que a mí me da temor y si me salen con una pregunta difícil. Y no vemos que en el Señor está la capacidad que Dios da, espiritual, para enfrentar estas situaciones. Que no todo es intelectualismo, a pesar de que es necesario. Que no todo es leer la Biblia en el sentido de leerla para llenar esta cabeza de conocimiento, sino la vida de Dios que proviene de la palabra, que llena tu ser, para que cuando des testimonio sea un testimonio con poder, con verdad. El apóstol Pablo le dice a una iglesia: yo no me fui a vosotros con excelencia de palabras, sino en el poder del Espíritu Santo. Y a veces, hermanos, nuestra forma de transmitir el Evangelio es pobre, es desazonada, es tibia, es apagada. No hace servir el corazón del que me está escuchando.
No logro capturar la atención ni siquiera tal vez de mis hijos. Cuando me siento en mi casa, leo la Escritura, le hago algún consejo a mis hijos, a veces parece ser que son como pequeñas piedrecitas que le tiro a la conciencia de ellos, pero no logro cambiarlas, no logro que ellos puedan dilucidar lo que es el Señor. Y para eso necesitamos que el poder del Señor fluya por cada uno de nosotros, para que nuestro testimonio sea con poder, con verdad, con testimonio, con una realidad que nos acompaña en nuestras palabras. Luego está el Ruach Da'ah, que significa espíritu de conocimiento. Y este conocimiento no es el conocimiento racional o intelectual, sino es la revelación íntima de Dios que penetra el ser del hombre. Es la experiencia con Dios. Es esa hermana o ese hermano que tal vez fue sanado por el Señor. Y que todos sabemos que el Señor sana, ¿verdad? Todos decimos, sí, el Señor sana, pero diferente es saber que el Señor me ha sanado. Eso no lo puede borrar nadie, hermanos. Un milagro del Señor, que el Señor te haya guardado en algún momento de dificultad donde el Espíritu Santo te guió a no hacer algo o a hacer algo para evitar una catástrofe. Hermanos, sea allí el espíritu de conocimiento. Es conocer al Señor íntimamente. Es no solamente decir que Dios existe, es saber que Él está. No es solamente decir, no, el Señor está por todo el mundo, pero cuando estoy solo, sufro. ¿Por qué? Porque no sé que Él está, no solamente está, Él está aquí. Y me está mirando. Y está considerando lo que yo estoy viviendo. Y yo me acuerdo muchas veces cuando recién había llegado al Evangelio, yo decía, el Señor está muy ocupado para mirar acá lo que yo vivo. Y me tiraba para abajo y venían estos pensamientos de no, el Señor debe estar ocupado allá en el Medio Oriente, en China, con los hermanos. Y pensaba y limitaba al Señor en mi mente de que no alcanzaba para mí esa gracia. Pero precioso fue el día, hermanos, cuando derribó ese pensamiento y me mostró que Él estaba conmigo. Y que también está en todo lugar. La omnipresencia del Señor es algo maravilloso. Pero la presencia especial, revelada del Señor, es algo dado a cada uno de nosotros, hermanos, para experimentarla. Y al final está el espíritu Yirat Yahvé, el espíritu de temor de Jehová, que es la reverencia absoluta y respeto y asombro ante la maravilla de la persona de Dios. Es cuando nosotros vemos al Señor y se manifiesta a nosotros y nos deja atónitos, nos deja sin palabras. Cuando Él hace un movimiento en este gran ajedrez, ¿verdad? Algunos hermanos le llaman así, y hace su movimiento y vemos que todo lo que yo estaba viviendo era para un propósito. Y me deja sin palabras y yo puedo levantar mis manos y decir, gracias Señor por lo que yo viví, por lo que yo sufrí, por lo que yo esperé, por lo que yo fui fiel en esto. Y tú me diste ahora revelación del propósito para lo cual yo estaba siendo formado. Estos 7 espíritus del Señor están allí, ¿verdad? Delante de Él, dice Apocalipsis capítulo 1. Y en el verso 5, en el verso 5, claro, dice, y de Jesucristo. O sea, las iglesias estaban siendo administradas, estaban siendo ordenadas, están siendo vigiladas, estaban siendo protegidas por el que es, el que era y el que ha de venir. Amén. Por los 7 espíritus de Jehová, que es el Espíritu Santo, en el fluir eterno y glorioso de su obra, y Jesucristo, ¿verdad? Ciertamente, aquí se nombra en tercer lugar porque el Señor Jesucristo, recordemos que esta es la revelación de Jesucristo, y lo que va a hacer Jesucristo ahora es revelar su mover, cómo Él está en cada iglesia, cómo Él está dándole a su iglesia soporte, la está sosteniendo. Y eso necesitamos nosotros también como localidad, también a nuestros hermanos de otras localidades, que el Señor nos muestre que Él está por nosotros, que no nos ha abandonado, hermanos, que cuando nosotros estamos desanimados no es porque el Señor se fue o cuando yo no siento su presencia, no es que el Señor no estuvo en la reunión, es que nosotros nos hemos apartado porque Él está, y Él está siempre. Y no solamente en el sentido omnipresente, sino en el sentido especial, que Él está a mi lado. Detrás y delante me rodeaste, dicen los evangelios, los salmos. Su diestra está bajo mi cuello y su izquierda me abrace. Y de alguna manera el Señor nos está rodeando. Pero muchas veces yo no siento la caricia del Señor, no siento a su persona. Y allí es donde el Señor tiene que entrar a trabajar.
y administrar su espíritu de sabiduría, de comunión, de inteligencia, consejo, poder, conocimiento y de temor. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, verso 5. Los que quieren lo buscan, si no se los menciono, solamente un puro verso. 2 versos, perdón, del 5 al 6, y dice: y del trono salían relámpagos y truenos, y voces delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En la revelación del trono, cuando el Señor es entronado, ¿verdad? Cuando Él toma el libro y lo comienza a abrir en estos 7 sellos, la revelación es que el Espíritu estaba delante del trono. O sea que el Señor lo que está haciendo es, de alguna manera, revelando su manifestación. En el capítulo 5, verso 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y aquí está la palabra que les mencionaba anteriormente: enviados por toda la tierra. ¿Por qué el Señor envió su espíritu por toda la tierra? ¿En qué momento ocurrió eso, hermanos? Hechos capítulo 2, Pentecostés. Envió el Señor ese espíritu que estaba sobre Él y que estaba delante del trono de Dios y sobre el Cordero, y ahora el Señor lo ha enviado por toda la tierra. Y ese espíritu salió del trono de Dios, llegó a la comunión de los 120, y los 120 ahora recibieron la capacidad espiritual para vivir lo que queda de este mundo. Y ese espíritu ha pasado de generación en generación, entrando en el corazón de los hombres que aceptan a Jesucristo como el Señor. ¿Es usted uno de ellos? Entonces usted tiene a su alrededor al que es, al que era y al que ha de venir, los 7 espíritus de Jehová y al Cordero que fue inmolado, intercediendo. Los 3 ahora, en Apocalipsis, se están revelando de que van a terminar su obra primorosa, de que llegó el momento de culminar el propósito por el cual fue creado el mundo y la razón de ser de la existencia del ser humano. Si alguno de los jóvenes que están hoy día presentes no sabe para qué existe, oiga con atención, porque usted fue diseñado y creado para ser lleno de la gloria de Dios. No solamente un poquito, no solamente tocar aquí algunos aspectos del Señor cuando adoramos, no solamente sentir el fuego del Señor en el corazón cuando Él se pasea en medio nuestro, sino eternamente lleno de la gloria de Dios. Y eso sobrepasa todo entendimiento. Es imposible comprenderlo con nuestras mentes mortales. Los 7 espíritus están funcionando a lo largo y ancho de la tierra y se están llevando a cabo movimientos del espíritu que la iglesia no está percibiendo, hermanos. Ahora bien, vamos a ir al capítulo 1 de nuevo de Apocalipsis, pero al verso 12. Vamos a avanzar un poquito. Perdón, hermanos. Y vamos a ver cómo el Señor va a empezar a revelar lo que Él está haciendo con la iglesia. Recordemos un poquito lo que leímos en Cantar de los Cantares. ¿Qué leímos? Solamente haciendo memoria. En el verso 6, ¿qué decía? ¿Quién es esta? ¿Se acuerdan? ¿Que sube de dónde? Del desierto. Y viene en una característica, hay un adjetivo y dice sahumada. La palabra sahumado es ahumado en el español latino. ¿Usted cómo ha hecho alguna preparación culinaria que ha ahumado algo? ¿Un pollo al horno? ¿O a la parrilla? ¿Verdad? Un pedacito de carne. Y cuando uno va a un restaurante o va a algún lado o a la casa de alguien que te ha invitado y te dice, no, esto está ahumado, ¿usted qué hace? ¿Qué piensa? Que tomó esa carne, la metió en el horno o en la parrilla, ¿verdad? Se encendieron carbones y se cerró la tapa, ¿verdad? Porque si no sería solamente cocido o a la plancha, como en un sartén. Pero el ahumado, hermanos, tiene esta consideración del Señor que es algo que está en lo oculto, que está siendo preparado. Y para ahumar se ocupaban toda clase de elementos aromáticos en la antigüedad, y en estas grandes parrillas donde se ahumaba la carne o se ahumaban ciertos elixires o perfumes, lo que se hacía era poner el perfume adentro, como en una copa o en una vasija, y alrededor de la vasija se colocaban toda clase de esencias.
Y aquí el Señor en Cantar de los Cantares 3 nombran una en particular que es la mirra. Cuando comenzamos el estudio de Esmirna, no sé si les comenté que Esmirna significa viaje de mirra. ¿Se los comenté? Los que no lo recuerdan ahora lo pueden saber. Esmirna significa viaje de mirra. En esa región en particular de Esmirna, ocurría que era el lugar donde se producía la mayor cantidad de mirra y esa mirra era enviada por todo el mundo. Desde su puerto y desde el golfo donde ella estaba ubicada, se llevaba por la ruta de la seda desde el oriente al occidente. Era, llamémoslo así, la fábrica de mirra del mundo. Y el Señor especialmente dejó esta iglesia para mostrarnos una revelación espiritual de lo que ocurría en lo cultural. Cuando veíamos la vida de la iglesia en Esmirna, hermanos, nosotros veíamos cómo era una iglesia que estaba bajo una presión constante del sistema, ¿verdad? Perseguida en lo intelectual, en lo comercial, en lo que tenía que ver con la medicina, en lo social, con respecto al entretenimiento, y cómo la degradación del ser humano estaba en su cúspide más alta por causa de que el Imperio Romano daba rienda suelta a toda clase de sensaciones. Entonces la iglesia que estaba en Esmirna es comparada, hermanos, a esta mirra que va siendo ahumada y va de alguna manera siendo impregnada en la piel para que tome el aroma de esta esencia. ¿Cómo se preparaba la mirra? Estoy hablando acerca de unos aspectos físicos porque el Señor luego va a tomar de allí. La mirra se obtiene de un árbol, ¿ya? Se plantan árboles a lo largo y ancho de una parcela o de una hectárea, y se dejaban crecer a la luz del sol. Y llegaba un momento, cuando el árbol estaba en su juventud, no en su adultez, en su juventud, cuando tenía el mayor vigor, y comenzaban los hombres y golpeaban el árbol con unos machetes, y se le hacían heridas, como tajos. Y cuando la savia del árbol de mirra comenzaba a emerger como una pequeña desangramiento, se hacían unas pequeñas como lágrimas en el árbol, como cuando usted deja y golpea un árbol y sale la savia y se endurece. Eso es lo que, y así se producía la mirra. Entonces el árbol, al ser constantemente golpeado, comenzaba a desangrarse. Y cuando se endurecía o se hacía costra, la mirra se sacaba del árbol y se guardaba como unas pequeñas perlitas o lágrimas de mirra, le llaman así. Cuando usted la busca ahora en las redes para comprar mirra, a usted le van a vender una mirra mezclada, que va a tener la capacidad como de aromatizar más. La mirra original es redondita, como que se engloba. Y la que venden acá está son como pequeñas rocas, porque es mezclada con otros tipos para perseverar y mantener a lo largo del tiempo sus cualidades. La mirra, hermanos, era tan valiosa en ese tiempo que llegó a costar más que el oro. Entonces Esmirna, aparte de tener la capacidad que veíamos en las antiguas reuniones, que era la favorita de Roma, se llamaba la perla del Egeo y tenía todo el comercio y todo, y era una ciudad muy rica, aparte tenía la cualidad de procesar y llevar a cabo el comercio de la mirra. ¿Por qué hablamos de esto? Porque esta iglesia fue una iglesia golpeada. Fue una iglesia que constantemente recibió golpes de la sociedad. Y el Señor permitió eso para que de ese dolor salieran lágrimas de mirra o hermanos preparados. Y esas lágrimas luego afuera eran puestas en los carbones. Y al quemarse se destruía su constitución y salía y aparecía el aroma agradable. Cuando el Señor fue crucificado, las mujeres que iban a hacer la preparación del cuerpo del Señor llevaban mirra. Cuando el Señor nació, uno de los principales artículos que llevaban los magos era mirra. También llevaban oro y otras cosas, pero el enfoque es que la mirra, hermanos, estuvo presente en la vida del Señor en su nacimiento hasta su muerte. Y lo que va a hacer el Señor con Esmirna, que es la iglesia de mirra, es que la mirra esté presente desde que la iglesia fue fundada hasta el día de hoy, hermanos, donde la iglesia sigue sufriendo y sigue siendo perseguida.
Y vamos a ver que durante el periodo en el cual la iglesia fue lastimada, fue golpeada por la sociedad, el Señor le da unas palabras. Pero antes de eso, antes solamente estaba dando una introducción a lo que es la iglesia de Esmirna. Esta mujer de Cantares 3, verso 1 al 6, dice que ella viene sahumada en mirra. En el capítulo 3, verso 1 al 5, dice que se le perdió el Señor. En el capítulo 5 lo recupera y dice que lo abraza y me así de él. Pero luego, en el verso 6 dice que ella ahora viene sahumada. O sea que en ese abrazar al Señor, ella se quedó con él. Y los aromas del amado fueron siendo impregnados en ella y se volvió el aroma del amado en el aroma de ella. Ahora viene el Señor, hoy en día, en esta revelación de Apocalipsis, dice lo siguiente, en el verso 12, capítulo 1. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente. Y fíjense en esta característica que dice como en un horno. Ese color refulgente o bronce bruñido habla del juicio. Habla de la justicia del Señor, que el Señor caminó sobre carbones encendidos, que el Señor fue probado en la cruz y que Él fue hallado justo. El Señor pasó la prueba del juicio de Dios y por cuanto no pecó, fue levantado y ascendido y entronizado. Y ese horno está hablando acerca de que el Señor vivió y fue puesto como una gota y lágrima de mirra en medio de carbones y dio un olor agradable al Señor. Luego dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Capítulo 1, verso 17, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Todo eso es la presentación del Señor, y el Señor se presenta en su magnitud, ¿verdad? Aquí menciona varias cosas que también se las va a mencionar a la iglesia de manera particular. Tengo la llave de la muerte y de la vida, ¿verdad? A una iglesia le dice específicamente que Él tiene las llaves de la muerte y de la vida. A otra iglesia, que es Esmirna, le dice el que estuvo muerto y vivió, ¿verdad? Cuando leamos el capítulo 2 en la introducción a Esmirna. Pero aquí el Señor se está manifestando en su totalidad. Y luego dice el verso 19, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. 20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ahora bien, hermanos, vemos que el Señor ya no es el Cristo crucificado, no es el Cristo herido. A pesar de que sus manos siguen horadadas y su costado sigue lastimado. Lleva las marcas de la crucifixión en su cuerpo. Pero ya la atención de Juan y de la iglesia ya no es el Cristo puesto en la cruz, sino que es el Cristo glorificado. Es el Cristo que ha recibido de Dios la capacidad de juzgar, la capacidad de ver las realidades espirituales en el corazón de cada uno de nosotros para hacer una función. Y es una función muy preciosa, hermanos. Y algunas veces esa función nosotros la queremos y hay partes de esa función del Señor, que es el sumo sacerdote, que no queremos. Y fíjense, hermanos, que el énfasis del apóstol Juan, cuando él ve la revelación del Señor, ve todos sus atributos. No vamos a entrar en cada uno de ellos porque cada uno es una prédica en lo particular. Los mencionamos y los consideramos y los guardamos en nuestro corazón. Pero el énfasis del apóstol Juan es que cuando él lo ve, él se desmaya, ¿verdad? Sucumbe ante la presencia del Señor y cuando el Señor le pone la mano sobre su hombro, le dice, no temas. Entonces, una de las cosas que aconteció en ese momento en que Juan tiene la revelación del Señor Jesús es que este espíritu que estaba
en el Cordero, el espíritu de temor de Jehová, se manifestó ante él y cayó y tuvo temor del Señor. Y a veces, hermanos, nosotros como iglesia no tenemos temor del Señor. No percibimos esa parte de la obra del Espíritu que nos lleva a tener una vida reverente de parte del Señor. Y eso, hermanos, es una pérdida absoluta para nuestras vidas. Porque comenzamos a deslizarnos, a permitirnos cosas. El apóstol Juan lo manifiesta como una pérdida absoluta de la fuerza humana. Que cuando el Espíritu del Señor se revela y se posiciona en medio de la iglesia, o en medio de los profetas, o cuando cayó la Chequiná en el templo, o cuando estuvieron los discípulos, o el pueblo de Israel en este caso, en el desierto, y iba una columna de humo y fuego delante de ellos, y en el día una nube los cubría del sol, hermanos, era algo que los pueblos alrededor temían del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no eran más de 10 millones de personas, hermanos. Y estamos hablando de que en ese tiempo habían culturas con millones de personas. El Ur de los caldeos, hermanos, millones de personas allí o ejércitos gigantescos. El imperio Egipto de ese tiempo que lideraba, hermanos, eran más de 7 regiones a lo largo y ancho de África, hermanos, y de toda la parte del Medio Oriente. Y un pueblo pequeño generaba temor alrededor de cuando ellos iban peregrinando. Y cuando ellos perdían la comunión con el Señor, los pueblos alrededor comenzaban a invadirlos y comenzaban a hacer guerra con ellos. Y tenemos eventos maravillosos cuando el Señor dice que Él peleaba por ellos. Y aparecen eventos, hermanos, estrategias de guerra, cuando aparece Josué y que va a pelear con un pueblo y Moisés se pone delante de la presencia del Señor y alza sus manos, y cuando Moisés tenía las manos alzadas, el pueblo prevalecía, y cuando Moisés se cansaba y bajaba sus manos, el pueblo comenzaba a perder. Todas esas cosas están relacionadas a los 7 espíritus del Señor. Porque mientras nosotros tenemos comunión con el Señor, mientras nosotros estamos en la virtud de Cristo delante de su trono, cuando Él está presente en medio de la iglesia toma fuerza, hermanos, porque delante nuestro va el espíritu de temor, que no es solamente reverencia para nosotros, sino incluso para los que están a nuestro alrededor. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia que estaba allí, los 120 en Hechos, la iglesia en Judea o en Jerusalén, y vino el Espíritu Santo, hubo un estruendo. ¿Qué pasó? La ciudad entera fue conmovida. Fueron corriendo a ver lo que pasaba. Y los más violentos comenzaron a burlarse y a decir, estos están todos borrachos, ¿se acuerdan? Pero ¿qué pasa? Pedro se levanta en el poder del Espíritu Santo y hace una declaración lleno del poder de su fuerza. ¿Y qué pasa con el pueblo completo? Se compungen de corazón y tienen temor. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, nos hemos levantado en nuestros trabajos, aún en nuestras familias, y no ocurre eso? Incluso, hermanos, los ancianos, los encargados, los diáconos, vamos a visitar un hogar, los hermanos piden que intercedamos y no hay reacción del corazón. Y ahí es donde uno tiene que decir, Señor, tu Espíritu está delante de mí. Tú estás conmigo, tú vas conmigo. Y caemos, ¿verdad? Y uno dice, Señor, es que Él tiene que estar, porque usamos de la omnipresencia. O usamos de la omnisciencia y decimos, no, es que el Señor lo conoce todo y Él sabe, ¿verdad? Y usamos esa generalidad como para esconder algo, hermanos. Que nos estamos volviendo como la mujer de Cantares 3. Busqué en mi lecho, por las noches busqué en mi lecho, ¿y qué pasó? Al que ama mi alma y Él no está. Y cuando nosotros predicamos, cuando nosotros vamos a evangelizar, somos destruidos, hermanos. Somos pasados por alto, tenemos temores. Cuando vamos a orar por un enfermo, a veces vamos más llenos de duda que de convicción. Porque hemos perdido esa obra del Espíritu Santo que va con nosotros. La iglesia en Esmirna tenía algo, hermanos. No le temía a la muerte. Y hay testimonios, y los leímos la semana pasada, ¿recuerdan? Cuando los hermanos, y había una pandemia del momento, había algún tipo de pestilencia en la ciudad, toda la ciudad huía, y los cristianos permanecían. Se quedaban en la ciudad, socorrían a los enfermos, socorrían a los vecinos, los cuidaban hasta la muerte y morían con ellos felices, como relataban los hermanos de la antigüedad en sus escritos.
Pero hoy día nosotros, frente a una enfermedad, tememos. Frente a la guerra que está ocurriendo en Medio Oriente, tal vez estaríamos pensando que va a subir el petróleo y vamos a tener todo más caro y qué va a ser de mí, Señor. Y olvidamos que Él está con nosotros. Cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia, tribulación, angustia, desnudez, hambre. ¿Usted le tiene temor al hambre, hermano, en su corazón? No responda, véalo con el Señor. Analice, dice, Señor, yo le tengo temor al hambre. Le tengo temor a pasar tiempos de difíciles económicos. Porque, hermanos, debo decirles algo. Lo que está ocurriendo en Medio Oriente es como una piedra en el lago. No nos pega todavía, pero viene. Viene la olita, ¿verdad?, que genera esa piedra. El problema, hermanos, es que están tirando así unas piedras. Y ya no son piedras, son misiles. Y oramos al Señor de que eso no se vuelva una piedra que tiene forma de hongo, ¿verdad? Y hay un bombardeo nuclear. A pesar de que hay hermanos que están diciendo que esta es la última guerra antes de que el pueblo de Irán con el pueblo de Arabia Saudita lleguen a un consenso, hagan un tratado de paz y nos planten el tercer templo, porque esta guerra fue preparada para eso. Podemos hablarlo después a las 11. Hermanos, estamos a las puertas. No es momento de temer, no es momento de estar lejos del Señor, no es momento de dudar del Señor, es momento de asirnos de Él como la mujer de Cantares, hasta que el aroma de Cristo se impregne en mí. Y cuando yo aparezca, los hermanos digan, ¿y quién es este? Pero lamentablemente hay algo que tenemos que entender, de que para percibir los aromas de Cristo o los aromas de la mirra debo estar en el desierto. ¿Se fijaron en ese detalle? ¿Quién es esta que viene de dónde? Del desierto. Pero no viene sola, viene ahumada, o sea que en el desierto estuvo con alguien que ya vivió ese desierto. Y por eso el Señor se presenta en esta presentación general de Apocalipsis como el que estuvo muerto y vivió. O sea, Él está en este momento donde tal vez tú puedas enfrentar una enfermedad muy grave, hermano. Tal vez el día de mañana, en tu vejez o durante tu juventud incluso, como le ha pasado a algunos hermanos, tengan que enfrentarse frente al veredicto de la muerte. Y el Señor nos dice, yo estuve muerto y viví. Y de allí tendríamos que entonces aferrarnos los que podríamos tener esa determinación. O yo tengo las llaves. ¿Cuántas veces hemos sentido que se nos cierran todas las puertas? Que todo lo que emprendo fracasa. ¿Se ha sentido así en algún momento? Que intenta estudiar algo, tal vez un joven intenta estudiar algo y fracasa, le va mal y comienza a sentirse que no sirve, que es una persona que tiene negada el conocimiento, intenta emprender en un tipo de negocio y le va mal. Y el Señor tiene las llaves para que Él abra las puertas. Y no, esto no es prosperidad, hermanos. Es que el Señor está con la iglesia. Pero no es por causa de que Él tenga la llave que yo voy a decir, Señor, préstame las llaves. Pero no solamente las llaves. No, yo quiero tu aroma, Señor. Yo quiero tu presencia activa. Sí, está tu omnipresencia, ya es gloriosa porque tú estás en todo lugar al mismo tiempo y en todo lugar del universo. Pero yo quiero que tú estés conmigo. Yo quiero sentir tu mano sobre mi hombro cuando yo esté en momentos de sequedad. Yo quiero venir a la iglesia y que cuando mis hermanos canten, quiero sentir como la unción del Espíritu Santo es derramada sobre la iglesia y arde en nuestros corazones y si me compunjo de corazón si he pecado. Para que haya arrepentimiento, para que los inconversos que entren por la puerta sientan la presencia del Señor y se conviertan de sus pecados, hermanos. Que cualquiera que predique, que cualquiera que parta el pan, que dé un testimonio, lo haga en el poder del Espíritu Santo. Que vaya Él delante y no nosotros delante. No ideas, no intelectualismo, no cabezas grandes, sino poder. Porque el Espíritu Santo es poder de Dios para convencer, pero no solamente para convencer, para sanar. Y también para exhortar. Recordemos que Él también es conocimiento y es temor. Y si hemos andado livianamente tocando lo que no deberíamos tocar, mirando lo que no deberíamos ver y comiendo lo que no deberíamos comer, hermanos, el Señor también le dice a una iglesia, porque hay una mujer en medio de ti que enseña a los hermanos a comer lo que no tienen que comer, a participar de lo que no deberían participar.
Y a veces nosotros estamos en nuestra cama durmiendo en la noche, como la mujer de Cantares 3, y se nos pierde el Señor porque no lo hemos abrazado, no nos hemos compenetrado con Él, no hemos dejado que sus aromas, por causa de la comunión, comience uno a impregnarse. Comience el Señor a tratar mi vida, que ya no tengo que oler a carne ni a muerto, tengo que oler a los aromas del Señor. Vamos a avanzar un poquito, hermanos, y vamos a ir a Éxodo, capítulo 13. Si quieren se los leo, son una serie de versículos. Con respecto al sahumado, con respecto al humo, con respecto al ahumado del Señor. En Éxodo capítulo 13, verso 21-22 dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. La columna de nube, algunos hermanos dicen que era como una neblina en medio del calor, 40 grados en el desierto, uno de los desiertos más calurosos del mundo. Hubo un pueblo que transitó por allí sin ser quemada su piel, sin que se desgastaran sus sandalias y sin que su ropa fuera consumida por el peregrinaje de 40 años. Entonces los hermanos, algunos dicen que la palabra que está allí, cuando habla de columna de nubes, como cuando nosotros salimos aquí en Peñaflor, sobre todo los que viven en Peñaflor, muy temprano, 6 de la mañana, 6:30, y hay como unos bancos de neblina, ¿se ha fijado? Y como que uno va atravesándolos en el vehículo y de repente no se ve nada y va tum, tum, y van los bancos de niebla. Entonces cuando uno ve eso, hermano, recuerde al Señor, que Él está allí. Él va delante del pueblo. Entonces el pueblo no era afectado por los rayos del sol porque estaban en un clima agradable. Hasta de eso se preocupó el Señor. Es como un aire acondicionado. A los que van a la oficina, de repente uno va con todo el calor, ¿verdad? Y de repente entra o al mall o cualquier lugar y es como confortante. Es llegar a un lugar templado. O cuando hace mucho frío, llegar a un lugar donde hay una estufa. Sobre todo estufa leña. Porque irradia calor hacia todos lados. Y yo puedo poner mis manos. Y comienza la fuerza del calor como a penetrar en mi ser, ¿verdad? Y empieza a quitar el hielo que ha acumulado mis extremidades. Muchas veces nosotros, hermanos, necesitamos que la iglesia sea una gran antorcha, donde los hermanos puedan traer sus manos llenas de hielo y comiencen a sentir el poder del Espíritu Santo como va quitando el hielo. Y va quitando la parálisis, hermanos, que hemos quedado congelados o hemos quedado quemados en el desierto. Porque ese es el mundo. Esas son las pruebas. Esa es la vida. Ciertamente que a veces, hermanos, está delante nuestro y hay dificultades. Pero, hermanos, confiamos. El Señor es ese calor y esa templanza, esa agradable estancia donde podemos refugiarnos. En Éxodo 40, 34, 35 dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. La palabra gloria de Jehová es la palabra Shekinah, muy famosa, poco experimentada en este tiempo. Usted, hermano amado, ha experimentado entrar a un lugar donde la presencia del Señor no lo deja impávido, que usted entra, tal vez no hay nadie adelante, tal vez solamente están los hermanos orando, y inmediatamente que uno entra en ese lugar, la presencia del Señor es como un peso. Es como algo que cae sobre los hombros y el corazón como que se hincha. Y a veces uno no viene triste, no viene contento, viene normal, en sus cabales, en sus 5 sentidos, pero por algún motivo el corazón comienza a deshacerse como cera. Comenzamos a llorar, comenzamos a clamar al Señor, comenzamos a arrepentirnos de nuestros pecados. Yo espero, hermanos, que la iglesia en Peñaflor sea una iglesia llena del poder del Señor. Y no es porque estemos nosotros, hermanos, sino es por causa del Señor. Es por causa de nuestros jóvenes, hermanos, que necesitan sentir la presencia del Señor. Tal vez usted le va a decir toda la vida: no haga esto, hijo, no haga esto, no haga esto. Pero las pasiones del tiempo de la adolescencia y de la juventud son poderosas.
Las tentaciones del mundo, hermano, están en todo lugar. Cuando veíamos Esmirna, hablábamos de un lugar donde las pasiones del mundo estaban en la calle. Iban a los eventos, al teatro, a los gimnasios, a los estadios y veían la crueldad, veían el morbo, veían la sexualidad abierta como una normalidad. Hoy día los jóvenes tienen todo eso en la palma de su mano, en un teléfono. Allí, hermanos, está todo Esmirna, toda la ciudad de Esmirna está hoy día centralizado en lo íntimo de la habitación de su hijo. ¿Cómo usted va a luchar contra eso? ¿Prohibiéndole? ¿Cortándole el internet? ¿O usted se va a refugiar en aquel que puede persuadir el corazón? En aquel que puede energizar la vida de su hijo, hablarle a su conciencia y desde el interior negarse a estas cosas que están a la mano. O los varones, tentados por mujeres, tentados por lo mismo, de los teléfonos. Y está ahí toda la mano y pareciera que todos hiciéramos nuestra vida y en lo oculto tuviéramos otra vida. Pero el Señor nos quiere vitalizar, hermanos, para que cuando estemos solos, cuando no esté el hermano predicando, cuando no esté en las alabanzas, cuando no esté la iglesia, cuando no esté mi esposa, cuando no esté mi esposo, cuando no esté nadie, esté yo solo frente a la tentación, desde mi interior pueda haber un fluir de su espíritu y que yo tenga temor. Señor, yo no quiero ver esto. No tengo necesidad de esto, Señor. Voy a luchar contigo en esta tentación. Y aunque tengamos hambre de cualquier tipo de pasión, podamos decir: apártate de mí, Satanás, porque escrito está. ¿Verdad? Como lo hizo el Señor también se enfrentó solo a Satanás, pero lo venció. Porque Él fue en el poder del Espíritu Santo al desierto y volvió en el poder del Espíritu Santo a hacer su servicio y su ministerio. Para eso son los desiertos, para confrontarte, para ver lo que hay en tu corazón, para ver lo que existe en el interior, lo que está oculto, lo que en la iglesia no se ve, cuando el hermano predica y nadie lo ve, lo que está haciendo en su día a día. Allí el Señor va a alumbrar. Y esto es lo que el Señor hace para alumbrar. Él se pasea. Y no se pasea los domingos ni los sábados. Está siempre paseándose. Porque una de las cosas que olvidamos, amados hermanos, es que la presencia del Señor y su omnipresencia está completamente y eternamente siempre vigente. Y el Señor en esta práctica que Él está paseándose, ¿sabe qué, hermanos? También se pasea cuando usted peca. Y Él está mirando, porque Él es el testigo fiel. Para bien, Señor, estamos sufriendo. Señor, considera mi sufrimiento. Amén, el Señor está ahí. Pero cuando estamos pecando, cuando usted joven está viendo lo que no tiene que ver, cuando usted jovencita está sacándose fotos que no tiene que enviar a ciertos personajes, el Señor está ahí mirando. Y estamos desnudos delante de Él. Que el Señor sostenga la iglesia, hermanos. En Primera de Reyes, capítulo 8, versos 10 y 11, dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, por cuanto la gloria de Jehová había llenado la casa. En Ezequiel 10, capítulo 10, versos 18 y 19 dice: la gloria de Dios se eleva del umbral de la casa y se detiene sobre los querubines para irse hacia el oriente. O sea que la presencia del Señor se mueve. Estaba en el templo, estaban los sacerdotes en el tiempo de Ezequiel ministrando, sacrificando corderos y todo, y la presencia del Señor comenzó a moverse y los sacerdotes siguieron haciendo lo que hacían. Si usted es músico, usted podría estar cantándole al Señor y la presencia del Señor 20 kilómetros más allá y no haberse dado cuenta que sus cantos ya no tienen propósito. Porque si el Señor no está, como dice aquel salmo, ¿cómo cantaremos cánticos de Sión? Donde Dios... ¿Por qué cantamos cánticos? Porque Dios habita. ¿Por qué usted pone música en su casa para adorar al Señor? Para adorar al Señor que habita en su casa o en su corazón. ¿Qué pasa cuando yo meto la música del mundo? La nube comienza a levantarse. Porque esa música no es para el Señor, es para mí. Entonces alguien tiene que tener el trono. Y si yo permito que entre ese fuego extraño, el fuego del Señor, se va a ir apagando. Y el Señor nos dice que no dejemos y no contristemos al Espíritu Santo.
Contristar es negarle lo que Él requiere de nosotros. Es como que usted tuviera una estufa o una fogata y tuviese palos húmedos. ¿Usted ha intentado encender una fogata con leños húmedos? Es casi imposible. Están impregnados de algo que evita que se genere la combustión. Y muchas veces nosotros venimos a la iglesia y queremos que el Señor caiga como un relámpago sobre nosotros o un viento recio, pero estamos humedecidos por el mundo. Estamos mezclados, estamos entibiados, estamos enfriados. Y hermano, la iglesia lo nota cuando ha caminado en la sombra de la muerte, cuando se ha alejado de la plenitud del Señor. Se percibe. La iglesia cuesta que adore, cuesta que haya un derramamiento genuino delante del Señor. Estamos luchando. La concentración está en otra parte, mi mente no está adorando al Señor, mis cantos solamente son repeticiones vanas. Estamos cantando por cantar, pero no porque el Señor habita, sino solamente porque es una práctica que hay que hacerla. Y ahí es donde, hermanos, tenemos que romper esquemas, como nos decía nuestro hermano en el retiro, y buscar al Señor antes de adorarlo, porque si no estamos adorando en balde. Es triste, hermano, que tal vez los músicos quieran cantar y vamos a adorar y todo es como en otra, presente en cuerpo y ausente en espíritu. Pablo era al revés, ausente en cuerpo, pero presente en espíritu. Y nosotros como que estamos presentes en cuerpo y ausentes en espíritu en medio de la comunión del Señor. Mis percepciones están en otro lado, mis preocupaciones, mis miedos, mis temores, todo está volando como en otro sector, en mi casa, en el futuro, en el colegio que se viene, en las pruebas que todavía no tengo, pero ya estoy pensando en las pruebas. Y ahí es donde debemos, hermanos, que el Señor esté delante de nosotros. Que yo pueda verle, que yo pueda saber que Él está paseándose. Que Él toque mi corazón, hermanos. Porque no venimos a una iglesia donde solamente hacemos una cátedra de algo que está escrito y después cerramos la Biblia y vamos a hacer nuestras vidas, hermanos. Las cátedras tienen sentido cuando la iglesia las practica. Las directrices que están en la palabra tienen sentido cuando tú las tomas y las llevas a tu casa. Y la presencia del Señor no es solamente algo que yo toco y me emociono un domingo, sino cuando yo la experimento constante y viva en mi casa, con mi familia y mis hijos. Y pueden sentir la presencia del Señor aún manejando hacia un trabajo, ser conmovidos por el Señor aún en un pensamiento que Él toque con su dedo en tu corazón. Una iglesia viva, avivada por el poder de la presencia del Señor. En Ezequiel 43, verso 2 al 4 dice el profeta, y he aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente y la tierra resplandecía a causa de su gloria, como le pasó a Moisés. Cuando subió al tabernáculo, allí en el templo, en el monte santo, y bajó después de estar recibiendo la revelación del Señor de su tabernáculo, del arca del testimonio, del sacerdocio, baja y Él brillaba. Él expresaba la luz del Señor. Y por eso Pablo luego en 2 Corintios dice lo siguiente, dice que nosotros somos renovados o somos, de alguna manera, somos edificados, somos trabajados, somos depurados. Cuando estamos en la faz del Señor y somos transformados, ¿cómo? De gloria en gloria. La palabra gloria ahí se traduce de dos maneras. La primera es la gloria con el sentido de la majestad de Dios y la otra palabra es la luz del sol. Como que de día en día soy transformado. Pero no solamente porque sé cosas de la Biblia, sino porque participo de la vida del Señor constante, siendo irradiado, siendo golpeado por la faz de Jesucristo, porque Él está delante de mí y yo delante de Él. Y cuando yo lo miro, lo observo detenidamente, la luz que Él manifiesta echa fuera mis tinieblas y soy liberado del poder del enemigo, de las tentaciones, de las concupiscencias. Si usted está luchando con una tentación, pídale al Señor que aparezca delante de su faz y eche fuera esas tinieblas. Si usted está luchando con la depresión, si usted está luchando con el desánimo, si usted está luchando con toda necesidad de su alma, aférrese al Señor para que pueda irradiar el poder del Señor de su vida. Si usted está luchando con el afán y la ansiedad,
con la ansiedad que hoy día está tan de moda como una enfermedad. Allí está el Señor. Ahí están los brazos de su amado, del que ama su alma. Qué preciosa expresión la de Cantares, ¿verdad? El que me ama tal como soy. Porque el alma, hermanos, es algo que está en lo profundo, ¿verdad? Es la esencia del yo. ¿Y el Señor sabe lo que ama? No que usted, ciertamente, el Señor reconoce la obra, el servicio, pero el Señor ama lo íntimo de su corazón, su realidad. Eso es lo que el Señor busca. En Proverbios dice, Señor, hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces el Señor quiere ser esa fuente de vida que emane desde su corazón. Pero muchas veces nosotros lo resguardamos y nos volvemos, como más adelante dice, mientras el Señor trata a la iglesia de Cantares o a la amada de Cantares, eres un huerto cerrado para mí, no me dejas entrar, no me dejas plantar mis palabras, no me dejas poner allí mis deleites. Me acuerdo una vez, hermanos, que íbamos a la casa de unos hermanos en Colombia y íbamos muy lejos y los hermanos tenían una parcela muy bonita. Y en la parcela tenían una quinta. Una quinta es un sector de árboles frutales, ¿ya? Donde se ponen todos juntitos para la cosecha, para que no sea tan grande el trabajo. Y los hermanos nos decían, hermanos, entren ahí, saquen lo que quieran. Y era maravilloso. También en el sur de Chile un hermano es así. Tenía una quinta y nos invitaba, estaba un poco alejado de la casa, teníamos que recorrer ahí, subir unos cerritos. Y el hermano decía, hermano, entre y comen lo que quieran, porque aquí hay incluso se pierde. Y era algo tan maravilloso, hermano, porque uno alzaba la mano un durazno, alzaba la mano un damasco, se giraba un poco una manzana, pero así, de verdad. No la del supermercado, no pintada e inyectada, ¿verdad? Sino en el sabor de la tierra, abonada, trabajada. Y a veces nuestro corazón, hermanos, no es así con el Señor. Es un corazón cerrado. Es un corazón que no tiene la mano del jornalero, que no está trabajado por el Señor, que está cerrado a la iglesia, está cerrado a los hermanos. Hermano, quiero estar contigo, quiero comunión. No, hermano, es que... Y ahí está el candado, se fijan, el portón, evitar la comunión. Hermano, quédate, comamos algo, háblame de ti, déjame estar contigo, déjame visitarte. No, hermanos, que tengo... hermano, veámoslo para la próxima semana, 2 semanas, a ver, veámoslo el próximo año. Y pasa, hermanos, que nuestro corazón viene tan turbado, tan mal trabajado, tal vez golpeado, que hemos cerrado la puerta de nuestro corazón al Señor. Y por cuanto se lo hemos cerrado al Señor, se lo hemos cerrado a la iglesia, que son los que comen del fruto de lo que nosotros damos, ¿verdad? El Señor trabaja la vida de un hermano para que los hermanos puedan venir a Él y comer de Él. Y como dice Cantares más adelante, cerca del capítulo 6, creo, dice, di toda clase de uvas silvestres, las amargas, pero también uvas dulces. El Señor quiere que siempre demos la dulzura de su sacrificio, ¿verdad? Que seamos el carácter del Señor hasta que todos lleguemos a la plenitud, un varón perfecto, amén. Pero en ese proceso a veces los hermanos van a sacar una uvita de nosotros, así como entre la rejita, y la van a probar y está amarga. Voy a decirle, hermano, tal y tal cosa, y hay un rostro duro, una palabra fuerte, un corazón cerrado al Señor. Con respecto al Nuevo Testamento, Juan capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. La palabra habitar es eskenosen, que significa tabernáculo. Tabernáculo que se movía, se tabernaculizó entre nosotros. Y vimos su gloria, y esa es una referencia directa a la gloria del tabernáculo postrero allá en Éxodo. En Lucas 9, 34, 35, con respecto a la transfiguración, dice, vino una nube que los cubrió, y vino una voz desde la nube, y los hombres tuvieron temor, los que acompañaban al Señor en la transfiguración. En Hechos 2, 3, las lenguas como de fuego cayeron sobre los discípulos, y tuvieron que salir del lugar donde estaban reunidos. Y el pueblo vio cómo la gloria del Señor cayó una vez más sobre ya no tabernáculo hecho por manos humanas, sino
la vida de nuestros hermanos en la antigüedad. Apocalipsis capítulo 1, verso 17. Vamos a leerlo de nuevo. Con respecto a lo que ocasiona cuando el Señor viene con su gloria y dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando la presencia del Señor está, hermanos, ocurren todas estas cosas que están en la Escritura. Éxodo 40, 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. La palabra sobre él es literalmente, lo aplastó y cayó sobre su rostro. No es solamente que vino como un rocío, así, oh, qué rico, gracias Señor. La gloria del Señor cayó sobre ellos. Y los sacerdotes tuvieron que detener toda su actividad porque el Señor llegó a habitar su tabernáculo. Yo espero, hermanos, que la iglesia viva estas realidades espirituales. Primera de Reyes 8, verso 10 dice: y los sacerdotes no pudieron permanecer en pie para ministrar por causa de que la nube cayó sobre ellos, porque la gloria de Jehová había llenado toda la casa. No podían estar de pie. Cuanto menos sentados, ¿verdad? Yo espero, hermanos, que cuando el Señor se pasee aquí, que en algún momento el Señor nos permita percibirle de tal manera, hermanos, que sepamos que Él está allá y que llegó hasta allá y fue hacia el sur y llegó hasta acá y se pasea en medio nuestro. Hermanos, la iglesia debe comenzar a pedirle que el Señor se mueva, que el Señor venga. Venga a nosotros tu reino. Ven, Señor Jesús. Porque decimos que Él venga, ¿verdad? Que Él venga. Ven, Señor Jesús, con respecto a la segunda venida. Pero Él puede venir ahora. Puede comenzar a pasearse desde la entrada y empezar a tocar nuestros corazones y empezar a percibirnos. Y cuando el Señor entra, ocurre lo siguiente. Malaquías 3, verso 1 al 3 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Esto con respecto a la primera venida del Señor, ¿verdad? Hablando de Juan el Bautista. Y dice luego: y vendrá. Allí viene la segunda vendrá. Y esto tiene que ver con su segunda venida. Súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para refinar, para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda de justicia. Esto me hace pensar, hermanos, que el Señor cuando viene en su presencia no es solamente para que nosotros lloremos, no buscando la emoción como el fruto final de que el Señor se haya manifestado en una iglesia local, sino que Él viene para transformar aquello que no está aún correcto según sus ojos. Y la manera en que Él hace esto, hermanos, es justamente lo que dice Apocalipsis desde el capítulo 2. Vamos al capítulo 2, verso 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto: yo conozco. ¿Qué conoce el Señor de ti, amado hermano? Todo, ¿verdad? ¿Se sorprenderá el Señor porque pecamos? ¿Lo pillaremos desprevenido porque hemos cometido algo delante de Él? Entonces, ¿qué sacamos con esconder eso? Si el Señor lo sabe. ¿Qué sacamos con permanecer en nuestros pecados? Si no, más bien estamos demostrando nuestra soberbia y nuestro orgullo. Yo me imagino este evento, hermanos, así. Cuando el Señor entra, en la presencia del Señor entra en nuestro alrededor, yo siento que el Señor hace esto. Comienza a caminar en medio nuestro. Y comienza a decirle: yo conozco tu sufrimiento, hija. Y tus temores. Y luego da la salida. O le dice a la hermana Sandra: yo conozco tu dolor y tu sufrimiento. Y está ahí para levantarlo. Porque todos sufrimos, hermano. O le dice a Cristovita: yo conozco lo que tú has sufrido, hijo. Y el dolor.
que en la intimidad de su corazón Él percibe. Y ahí está el Señor con la mano extendida. O le dice a la Karinita, yo conozco tus debilidades. Sí, pecamos muchas veces, hermano. Pero el Señor conoce. Y no conoce por omnisciencia. Conoce porque ha estado ahí contigo. O le dice a Maquita, yo conozco lo que tú has vivido. Y la desesperación en la que muchas veces caemos. Pero el Señor ha estado contigo. Amén. O le dice a Sumi, que también conoce el dolor y la aflicción que ella ha sufrido y que no está sola. Porque ha estado presente. Que a pesar de que no ha visto a ninguno de nosotros o a ninguno de sus hermanos, pero mayor es el Señor. Porque Él ve lo que hay dentro de nuestro ser. Él ve lo que hay dentro de nuestro corazón y por eso Él se pasea. Porque le dice a cada uno en su necesidad lo que necesita. Pero si la presencia del Señor no está, hermanos, ¿cómo vamos a ser curados? Si la presencia del Señor no cae en esta noche sobre nosotros, ¿cómo usted va a tomar ánimo para enfrentar el día de mañana? Para enfrentar sus decisiones, para enfrentar el futuro, para enfrentar, hermanos, los problemas que agobian. Porque el enemigo viene como río, el enemigo viene como viento. Y no se cansa, hermanos. Nosotros nos cansamos, pero tenemos aquel que es energía pura, es vida, es luz. Pero abra su corazón al Señor, para que cuando Él se pasee y usted sienta la presencia del Señor, abrácese de esa presencia. Señor, no te vayas. No te vayas de mi lado, Señor. No te vayas, Señor. Como le dijo Jacob cuando vino el Señor. Él tenía temor porque sabía que si iba donde su hermano lo iba a matar porque lo había traicionado cuando joven. Y se aferró a él. Bendíceme, bendíceme, le decía a Jacob. Suéltame, le decía al ángel del pacto. Suéltame. Bendíceme, no te dejaré hasta que me bendigas. Y recibió su bendición, que fue un dolor en su caminar, que habla de que fue derribado en su altivez y se humilló delante del Señor. ¿Cuántas veces necesitamos que el Señor ponga una herida como un árbol de mirra para que demos el fruto agradable? ¿Cuántas veces necesitamos que el Señor quiebre el frasco de alabastro para que salga el perfume de su gracia? Pero si cerramos nuestro corazón a la presencia del Señor, si no le buscamos, hermanos, como si mañana muriésemos, lo que leyó el hermano Israel con respecto a Ana, dame hijos o me muero. Hemos clamado así, hermanos, dame a mis hijos, Señor, o me muero, dame a mis hijos en tu reino, llénalos de tu gracia, Señor, tócale sus corazones. Hemos clamado así como padres por nuestros hijos, los que están fuera. Nos hemos aferrado del Señor hasta que Él haga algo por ellos. Dámelos, Señor, todos los días. Señor, dámelos. Golpee la puerta, golpéela y vuélvala a golpear. Sea como esa mujer que iba detrás del juez injusto, ¿recuerdan? Hazme justicia, hazme justicia. Y llegó un momento en que el juez dijo, ya tráiganla y le voy a hacer justicia. Y él era juez injusto y el Señor dice, ¿cuánto más el Señor? Que sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, amados hermanos. Él lo sabe, Él lo conoce y está esperando que tu corazón orgulloso, soberbio, sea quebrantado, sea desmenuzado, se deshaga como vela en sus manos para que Él pueda formarlo de nuevo, pero nuevo, vivo, desde su mano, con su poder, no con nuestro intelecto, no con nuestra fuerza, no con nuestro ánimo, sino en el poder del Espíritu. Para que una vez que seamos reconfortados, también nosotros como iglesia, como cuerpo del Señor, se encienda un candelero y alumbre a aquellos que están en tinieblas. Porque esa luz que salió desde el oriente, ¿verdad? Que venía desde el cielo, que dice Juan en en el Evangelio de Juan capítulo 1. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Ahora el Señor nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Él ha compartido con nosotros su luz, no para que la escondamos debajo de una cama o la pongamos debajo de un almohad, sino para que alumbre a todos los que están en casa. Y una vez que alumbra a los que están en casa, alumbre a toda la ciudad. Porque esa es una profecía progresiva. Éxodo 33, se los leo, hermanos, desde el verso 1. El 33 está después del 32, ¿verdad? Claro. Pero en el 32, ¿qué sucedió en Éxodo? Un becerro de oro. ¿Se acuerdan? El pueblo se levantó temprano, madrugaron. Había un becerro allí, algo hecho por su propia imaginación, por sus propias manos, y se postraron delante de él y lo adoraron toda la mañana. Moisés venía bajando con Josué y le dice, oigo sonido de trompeta, oigo sonido de guerra. No
Josué, no es sonido de guerra, es sonido de fiesta. Y dice, una vez que ocurre todo ese escenario, baja Moisés, tiene el problema, Aarón dice, lancé esto al fuego y salió este becerro, como dándole cierto artilugio mágico al asunto, como que tal vez estaba la chance de que saliera algo de parte del Señor. El Señor le dice a Moisés en el verso 1 del 33, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac, Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, y al amorreo, al eteo, al feseo, al heveo y al jebuseo, la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. La idolatría, hermanos, tiene un costo muy alto. Cuando usted peca, hermano, tiene un costo muy alto porque el Señor se aparta. Y el pueblo, hermanos, en el momento en que quiso subir, como se había contaminado con el becerro, el Señor le dijo, tranquilo, vayan, pero yo no voy con ustedes. Avanzando el texto, en el 7 dice, y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que pasaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno en su propia puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a tu pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarías conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermano, nuestra declaración al iniciar una reunión sería, Señor, si tú no estás aquí, nosotros no pesamos. Señor, nosotros vamos a orar hasta que tú toques nuestros corazones. Señor, de aquí nosotros no nos vamos hasta que tú te muevas. Señor, de aquí nosotros no nos vamos hasta que tú sanes, Señor. Señor, de aquí nosotros no nos vamos hasta que tú nos respondas, Señor. Hasta que abras tu puerta de gracia. Vamos a golpear tu puerta hasta que la abras, Señor. Y eso es lo que hizo Esmirna, hermanos. A diferencia de Éfeso. Esmirna y Éfeso son iguales. ¿Se acuerdan que vimos el mapa y que estaban las dos ciudades vecinas? Y estaban las dos en el Golfo y vivían exactamente lo mismo. Y hacían exactamente lo mismo. Y tal vez la palabra del sábado pasado fue fuerte, hermanos. Y nos vimos desnudos delante de una iglesia tan maravillosa como Esmirna. Pero Éfeso es igual. Pero tenía un problema. Que todo lo que hacían no lo hacían por causa del Señor. Porque habían perdido su primer amor. Esmirna no perdió su primer amor. Todo lo que hacían, lo hacían porque el Señor iba delante de ellos. Podríamos estar cantando, podríamos estarnos reuniendo, podríamos estar orando, podríamos estar predicando sin el Señor, hermanos. Por eso, hermanos, que arda nuestro corazón. Que nos preparemos para la reunión antes de salir de nuestra casa. Señor, muéstranos, Señor, llena tu casa, Señor, háblanos hoy día, ya sea en profecía, por la palabra, Señor, como tú quieras. Un hermano se levanta con una palabra, el hermano parte el pan, Señor, pero háblanos, tócanos, Señor, no me quiero ir muerto, no me quiero ir desanimado, quiero tener tu gracia, que tu Espíritu esté delante de mí, que tú vayas delante mío, Señor, porque si no me muero, porque si no voy a sucumbir, porque sin el Señor, hermanos, nada podemos. Pero con Él todo lo podemos. ¿Por qué? Porque Él nos fortalece. Vamos a leer un par de salmos y con esto terminamos, amados hermanos. Me mostrarás, capítulo 16, verso 11 de Salmos, me mostrarás la senda de la vida.
En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 51, verso 11 dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 139, verso 7 dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Mateo 18, 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Hebreos 4, verso 16. Acerquémonos entonces confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Segunda de Crónicas, capítulo 7, 14. Con este terminamos. Si se humillare mi pueblo. Verso reconocido, cantado. Abierto tal vez mi Biblia durante la semana en mi casa. Pero aquí hay una acción que depende de nosotros, hermanos. Si se humillare mi pueblo. Y fíjense y analicémoslo tranquilamente. Sobre el cual mi nombre es invocado. O sea que antes de invocar el nombre del Señor, ¿cuál es la manera de invocar al Señor? ¿Cómo nosotros nos acercamos a tocar un instrumento? ¿Cómo nosotros nos acercamos a levantar una alabanza? Humillados. Las cabezas abajo, hermano. Los hermanos en China tenían una práctica, ellos nos cantaban a voz erguida porque los escuchaban y los podían perseguir. Pero el Señor llenaba las congregaciones y cantaban para sí. No es el tono, no es la afinación, no es la excelencia en la percusión o la excelencia en la guitarra. Es el corazón. Eso es lo que va a hervir la iglesia, eso es lo que va a llenar esta casa. Sí, gloria al Señor por nuestros hermanos que se preparan, gloria al Señor por los hermanos que cantan, gloria al Señor por los que tocan percusión, gloria al Señor por los hermanos que sirven. Pero hermano, todo eso es en balde si no está Él delante y si nuestro corazón no está humillado. Y dice, y oraren. ¿Y qué tenían que orar? Y buscar en mi rostro. Señor, ven Señor Jesús. No comenzaremos esta reunión hasta que sentamos la presencia de tu Espíritu. Señor, háblanos. Señor, ven Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús. Ven a mi vida, ven, tócame Señor. No me quiero quedar aquí sentado, no quiero irme, quiero estar contigo. Lléname Señor, atráeme, convénceme, edifícame. Glorifícate en medio de tu casa. Expresiones que podemos orar, que podemos decirle al Señor, que podemos atraerlo. En Cantares capítulo 5, un poco más adelante, dice, cautivaste mi corazón con uno de tus ojos, oh amada mía, hermosa mía, hermana mía. Cautivaste mi corazón, y es el Señor hablando, cautivaste mi corazón. ¿Cuándo fue la última vez que usted cautivó el corazón del Señor? Que usted le dijo, Señor, te deseo, te amo, ven Señor, te glorifico, te doy honra, te doy gloria, me humillo ante ti Señor porque has sido bueno, porque has estado conmigo, porque tú has vencido la muerte. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que su corazón fue compungido, fue achicado, fue comprimido en la mano de aquel que puede tocar el íntimo del interior y sacar la oscuridad y poner su luz? ¿Cuándo fue la última vez que te derramaste, hermano? Y fue glorioso y pudiste orar tal vez mucho rato, porque no es el tiempo lo que importa, es la comunión, es lo fuerte del Señor allí. Es que cuando vayamos manejando a nuestro trabajo, estemos en nuestro trabajo, podamos sentir el espíritu así como, quiero estar contigo. ¿Usted lo ha sentido, hermano? A mí hace mucho tiempo atrás, hermano, cuando estaba recién convertido, yo le decía a mi papá, me estoy volviendo loco, porque me despertaba en la noche y había algo en mí que decía, quiero estar contigo, ora conmigo. Y yo decía, que mañana me tengo que levantar a las 5 porque trabajaba lejos y tenía que tomar micro y tenía que hacer un montón de cosas y luchaba en mi corazón hasta que me dormía. Después un hermano, al tiempo después, predicando estas palabras, me decía, hijo, era el Señor. Y lo dejaste ir. Quería estar contigo, quería tener comunión contigo, quería hablarte de noche. Como dice el salmista, hacer de mi almohada una almohada de lágrimas, porque Él estaba conmigo. Y me lo perdí, hermanos. Me lo he perdido tantas veces. Por mi flojera, por mi obstinación, por mi dureza. Por no dejar al Señor entrar, por no dejar al Señor hablarme. Por el cansancio, por el hambre, por lo ocupado que es mi vida.
y no hemos apartado un minuto, un tiempo, Señor. Y el Señor te busca y te hace así como un, oye, conversemos un ratito. Es como cuando de repente estoy en mi trabajo y está Francesca en su trabajo y yo le mando un mensaje y le digo, ¿cómo está mi amor? Así como para saber nomás, así. Y de repente ya está llena de pacientes y en medio de su trabajo me dice, bien, ¿y usted, amor? Y ahí como que nos mandamos unos mensajitos y uno como que, estoy en paz porque está bien. Y el Señor quiere nuestro bien, hermanos. Él quiere saber cómo estamos. Él quiere saber cómo tú estás. No porque Él lo sepa, ¿verdad? Omnisciencia. Él quiere que nosotros le digamos y le demos nuestro corazón. Terminemos el verso, hermanos. Y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No alcanzamos a llegar, amados hermanos, a Esmirna. Justo aquí empezaba el saludo de Esmirna, pero creo que el Señor nos pueda seguir hablando durante la semana. Que el Señor pueda tocar el corazón, hermanos. Prepárese, alístese, descanse, acuéstese temprano, para que cuando el Señor toque su puerta, usted no le diga, Señor, estoy lavado, estoy en mi cama, Señor, en mi hora de descanso, Señor. En otro momento, ¿verdad? Que no dejemos al Señor afuera. Había una iglesia, en Apocalipsis 3, que dice, yo estoy a la puerta y llamo. Ay, hermanos, ¿por qué el Señor tendrá que llamar a la puerta si esta es su casa? Ay, hermanos, ¿por qué el Señor tendrá que golpear mi corazón para decirme, David, quiero estar contigo, si este es su siervo? Oremos al Señor, amados hermanos. Pongámonos de pie.